Bueno, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, sean todos bienvenidos. Venimos ahora a uno de los puntos más importantes del culto, y es la predicación de la palabra, es la exposición del consejo de Dios. Y como estamos en el primer culto del año, y es un año nuevo, tendremos, como dije anteriormente, para los que no estaban ahora, una serie nueva. Vamos a estar en las siguientes semanas meditando, estudiando la carta de Santiago. Vamos a estar viendo esta corta carta, pero que tiene muchas cosas muy importantes para nosotros. Y como sabemos, hermanos, es la costumbre en las iglesias bíblicas, históricas, predicar la palabra de Dios de manera expositiva. Para los que no lo saben, la predicación expositiva básicamente lo que hace es tomar el texto, encontrar su significado, explicar este significado después de encontrarlo y aplicarlo a los oyentes. Y esto lo hacemos de una manera consecutiva, es decir, cada semana vamos viendo un versículo, ¿cierto? Vamos avanzando capítulo a capítulo, versículo a versículo, hasta que al final lo terminamos todo. Así que vamos a empezar esta carta y hoy veremos una introducción a la carta de Santiago. Para nosotros poder conocer el mensaje de una carta, debemos obviamente conocer su autor, quiénes son los que reciben esta carta, por qué el autor escribe esta carta y algunas otras cuestiones importantes que debemos meditar, aplicaciones prácticas que veremos en esta carta. Así que cuando hablamos de Santiago, hermanos, estamos hablando básicamente de una carta que es muy conocida por la mayoría de los cristianos. ¿Quién de nosotros aquí no ha leído Santiago? ¿Quién de nosotros aquí no se ha tomado el tiempo de leerlo? O si no lo ha leído completo, probablemente ha escuchado frases que los cristianos dicen, ¿cierto? Los cristianos tenemos como una forma de hablar, ¿cierto? Como un argot, pues, como una jerga, pues, de hablar. Y hay muchas frases de ahí, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha escuchado esa frase, persona de doble ánimo? Bueno, todos aquí hemos escuchado esa palabra, una persona de doble ánimo. Bueno, ¿de dónde viene esa cuestión de una persona de doble ánimo? Bueno, viene de la carta de Santiago. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a personas, muchas veces bien intencionadas, otras veces mal intencionadas, tildar a otros de enemigos de Dios y siendo amigos del mundo? Bueno, ese concepto de ser amigo del mundo y enemigo de Dios viene de Santiago. ¿Y quién de nosotros no ha escuchado esa famosa frase de que la fe sin obras es muerta? Bueno, también lo hemos tomado del libro de Santiago. Así que no hay una carta en el Nuevo Testamento que no sea más conocida por los creyentes en todo el mundo que Santiago. Ahora, el hecho de que sea conocida ahora no quiere decir que siempre lo fue así en la historia de la iglesia. Esta carta, en el tiempo de la Reforma, muchos aquí lo saben, fue despreciada al principio por el reformador Martín Lutero, porque él consideraba que esta carta iba en contra del concepto de la justificación por la fe sola que Pablo plantea, ¿cierto? Y explica en el libro de Romanos. Así que él llamó a esta carta la epístola de paja, que la consideró una carta que no debería estar dentro del canon de las Escrituras. Pero después de un tiempo, después de estudiarlo más, vemos a Lutero más adelante en algunos de sus comentarios citando a Santiago. Al parecer, Lutero más adelante, después de un estudio más juicioso de esta carta, pudo entender que no era así, que no hay una contradicción entre la justificación por la fe sola y el concepto que Santiago maneja en esta carta, que es el concepto de la justificación por las obras. Así que estamos frente y vamos a enfrentarnos, vamos a estar durante las siguientes semanas frente a uno de los libros más famosos y al mismo tiempo, hermanos, tristemente lo digo, muy poco conocidos a profundidad dentro de los creyentes. Y como lo he dicho muchas veces, hermanos, nosotros somos muy conocedores de doctrinas
¿cierto? Aisladas. Sabemos lo que es la regeneración, sabemos lo que es, no sé, la inspiración de las Escrituras, inspiración plenaria de las Escrituras, conocemos escatología, bueno, conocemos una cantidad de doctrinas que hacen parte de la teología sistemática, pero si yo les preguntase en esta mañana, ¿cuáles son los argumentos que Santiago plantea en su carta a sus oyentes? ¿Qué me podrían decir? Somos muy expertos en conocer la teología sistemática, pero muy poco conocemos de la Escritura, muy poco conocemos de los argumentos que encontramos en las cartas, muy poco conocemos del pensamiento y el razonamiento de los autores bíblicos dentro de las cartas. Así que, hermanos, la predicación expositiva en cierta manera busca hacer un contrapeso a ese conocimiento muy grande de la teología, pero un poco conocimiento de las Escrituras. Por eso estudiamos la Biblia en orden. Entonces el problema, hermanos, básicamente es ese. No estamos familiarizados con el mensaje de Santiago. No conocemos los argumentos del autor, a menos que alguien aquí ya lo haya estudiado. Ni conocemos el momento, ni conocemos la ocasión en que esta carta fue escrita. Así que para nosotros poder interpretar las Escrituras, para nosotros poder hacer un análisis del texto y poder entenderlo, y sobre todo, que es mi interés principal, poderlo aplicar, debemos conocer el contexto, el autor, ¿cierto? Y la audiencia. Hace unos meses atrás estuvimos viendo en la escuela dominical una serie acerca de la interpretación bíblica. Y una de las cosas que vimos y una de las conclusiones que llegamos en esta serie de escuela dominical fue que cada carta en el Nuevo Testamento o cada libro en el Antiguo Testamento son simplemente aplicaciones del Evangelio en situaciones concretas. Es una carta escrita en un momento específico, a una audiencia específica con un mensaje en particular. Y eso, hermanos, debe ser lo que nosotros debemos comprender a la hora de nosotros venir a una carta de, ya sea del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. La Biblia no se interpreta simplemente como un libro cualquiera, aunque hay reglas de interpretación que debemos usar para poder interpretar las Escrituras. Debemos siempre recordar que esto fue escrito en una situación concreta, específica. Al nosotros entender, hermanos, esta situación específica en la cual Santiago escribió esta carta, bueno, nos será de mucho beneficio a la hora de nosotros poder entender los dichos de Santiago, las palabras que él usa, los argumentos que él emplea allí. Si no conocemos y no entendemos en primer lugar el contexto en el cual esta carta fue escrita, bueno, vamos a poder hacer como hacen muchos pastores lastimosamente hoy. Sacan cualquier mensaje de cualquier texto. Así que nosotros somos celosos de interpretar correctamente en la medida de nuestras posibilidades el texto, ¿cierto? Esta carta, la Biblia, no cayó del cielo como un libro cualquiera, como si cayera un día así a las manos de la iglesia. No, cada uno de los libros fue escrito en un contexto en particular y por una razón. Así que eso es lo que haremos durante estos meses. Así que les animo a que vengan cada día al Señor para poder nosotros analizar y poder ver cada uno de los argumentos, que ya veremos los temas más adelante de Santiago. Ahora, por otro lado, hermanos, nos enfrentamos básicamente a una carta sumamente práctica. No es una carta que hable de muchos aspectos teológicos. Es verdad, tiene teología, claro que sí. Pero allí Santiago no enuncia y no expone grandes doctrinas como lo hace probablemente Pablo en Romanos, o como lo hace Pablo en Primera de Corintios, o lo hace Juan en Primera de Juan. No, estamos frente a una carta que tiene un componente sumamente práctico. Es un recordatorio para los creyentes, para que vivan lo que han aprendido. De hecho, uno de los conceptos más importantes dentro de esta carta es que la fe debe ir mano a mano con las obras. La fe del creyente, que es invisible a los ojos de los hombres, debe estar en consonancia con las obras que éste hace. Y ese es casi que uno de los temas principales en la carta de Santiago. Él quiere llevar a su audiencia a que no solamente se confíen en una profesión de fe, sino que ellos puedan vivir conforme a esa profesión de fe que han hecho. ¿Y en qué cosas se manifiesta en la carta que estas obras realmente son una manifestación de la fe correcta? Bueno, Santiago en el capítulo 3 va a hablar acerca del uso de la lengua, por ejemplo.
Santiago va a hablar después, más adelante, en el trato en los hermanos. Santiago nos va a hablar de cuál va a ser la actitud de los creyentes verdaderos en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas. No solamente eso, Santiago también nos dirá en la carta cómo debemos planear y tratar el futuro de acuerdo a esta fe que nosotros hemos profesado. Y después toca uno de los temas más importantes, creo yo, también en la carta, y es la oración correcta. Cómo un creyente que ha profesado una fe en Cristo debe orar de una manera correcta. Así que todas estas cosas que hemos visto y todas esas cosas que veremos dentro de la carta, hermanos, tienen mucho que ver con nosotros. Santiago no es una carta que esté lejos de nosotros con conceptos abstractos que solamente unos académicos con un conocimiento muy avanzado del idioma original pueden entender. No, vemos a Santiago como una carta práctica, sencilla, que desde un niño hasta un anciano pueden entenderlo. Conceptos muy sencillos, pero como siempre lo hablo con un hermano, difícil de aplicar, difícil de vivir. Así que, en resumen, esta carta, hermanos, nos llama la atención básicamente a poner nuestra fe en obra. A poner por obra todas aquellas cosas que decimos creer. Santiago quiere hacer en cierta manera un test para los creyentes, para que ellos vean realmente si han creído, si su fe realmente es genuina. Es algo muy similar a lo que hace Juan en Primera de Juan, que ya aquí lo estudiamos unos años atrás. Veremos aquí que la fe, hermanos, es el motor que mueve y motiva todas las acciones del creyente, desde lo que dice hasta cómo trata a los hermanos de diferentes clases sociales. Y aún así, con todo esto que veremos en la carta, Santiago tiene una motivación principal en mente, que creo yo que es lo que Santiago quiere, y a lo que Santiago quiere apuntar. ¿Para qué Santiago va a amonestar a todos estos hermanos a que hagan toda esta cantidad de cosas, a que se examinen en su fe y en su forma de obrar, en la oración, en el trato a los hermanos? ¿Cuál es el propósito principal de Santiago? Bueno, está expresado en el versículo 5 del capítulo 1. Santiago quiere que estos creyentes lleguen a la madurez en Cristo. Santiago usa la palabra perfecto o completo en su carta. Así que ¿para qué escribe esta carta? ¿Para qué se tomó el tiempo el hermano del Señor en escribir esta carta? Bueno, porque el propósito de Dios principal, después de que el creyente es salvo, es alcanzar y apuntar a la madurez en Cristo Jesús. Hermanos, esto nos dice que todos aquí, todos los que estamos aquí, hermanos, los que somos verdaderos creyentes, debemos apuntar, y el interés de Dios es uno solo: que tú puedas crecer a la imagen, a la estatura de Cristo, que tú puedas ser perfecto, no moralmente, eso está reservado únicamente para la segunda venida, pero sí poder nosotros alcanzar y perseguir esta madurez, este estado de estar completo, como lo plantea el autor. Podamos nosotros, en cierta manera, parecernos más a Cristo. ¿Para qué Santiago escribe esta carta a una audiencia judía? Para que los creyentes de este trasfondo judío puedan verse, analizar que ellos son de doble ánimo y puedan avanzar hacia la madurez cristiana. Y si hay algo, hermano, en las iglesias hoy que no vemos, y en creyentes que llevan muchos años en una iglesia, es precisamente eso: la madurez cristiana. Poco conocemos de lo que es la madurez en la vida de los creyentes. En parte lo sabemos por digámoslo en cierta manera, la insuficiencia de la predicación hoy día. Sabemos que obviamente los púlpitos están enseñando otro tipo de cosas que no buscan la madurez de los creyentes, sino buscan otro tipo de cosas. Y personas que se exponen a este tipo de mensaje todo el tiempo, pues claramente nunca podrán llegar a este objetivo. Es más, ni lo saben, que ellos deben madurar. Así que, hermanos, ese es uno de los principales objetivos al predicar esta carta. Que podamos nosotros, nuestra atención ser llamada al hecho de la madurez en Cristo. El deseo de Dios es que no te quedes como un bebé en la fe, sino que tú puedas avanzar y alcanzar madurez. Ese debe ser nuestro objetivo. Para los cristianos que estamos aquí, nuestro objetivo es alcanzar la madurez en Cristo. Y para los que están sin Cristo,
¿Cuál será el objetivo de esta carta? Que analicen realmente si su fe es real, si lo que ellos dicen creer de Dios es cierto. Si su concepto de Dios que tienen en su mente es conforme al que está en las Escrituras y que si ellos realmente hacen conforme a esa fe que dicen. Poder demostrar que aún los demonios pueden creer ciertas cosas correctas de Dios, pero no son salvos. Poder ver a la luz de la Escritura que ella es como un espejo, dice Santiago en el capítulo 1, que nos muestra todos nuestros errores, todo nuestro pecado, todas nuestras imperfecciones, y nos apuntan a aquel que es Dios y que puede dar vida eterna. Así que sin más preámbulos, vamos a ver este corto texto que para nosotros, muchos de nosotros, un simple saludo puede ser algo insignificante, pero vamos a ver muchas cosas que el texto sagrado nos dice. En primer lugar, vamos a ver el autor de esta carta. ¿Quién es Santiago? ¿Quién es este hombre que escribe esta carta a estas personas? ¿Quién es este autor? Así que mucho se ha dicho de Santiago. Y yo quiero que piensen en lo siguiente. Imagínense ustedes, hermanos, tener dentro de su familia, o los que tienen hermanos, tener un hermano con el que ustedes jugaron toda su vida, una persona con la que ustedes crecieron, jugaron en la cuadra, jugaron fútbol con él, fueron a piscina, estudiaron juntos en el colegio, y después de un momento de haber compartido la infancia y la adolescencia también, de un momento a otro su hermano dice que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado. ¿Cuál creen ustedes que sería su reacción? Ustedes dirían, mi hermano está loco. ¿Cómo puede decir usted una cosa de esa si usted vivió conmigo, creció conmigo, fuimos al mismo colegio, jugamos fútbol, fuimos a piscina, fuimos al río, pasamos mucho tiempo juntos? ¿Cómo me vas a decir de un momento a otro que tú eres el Hijo de Dios? Voy a llamar a mi mamá y a mi papá para que te lleven al psiquiatra. Estás loco. Bueno, hermanos, eso que acabo de decir es lo que le pasó a Santiago. Santiago es el hermano del Señor Jesús. Ese Santiago que escribió esta carta, según la mayoría de académicos, es el hermano menor del Señor Jesús. Es un familiar de sangre. Ahora imagínense ustedes a un hombre entender el hecho de que tuvo al Dios encarnado toda su vida viviendo con él bajo el mismo techo. Bueno, yo creo que no es fácil. Y esa precisamente fue la reacción de Santiago. Al principio Santiago no creyó que él realmente era Dios, ¿cierto? ¿Cómo mi hermano puede ser el Mesías, prometido por Dios al pueblo de Israel? Bueno, cuando ustedes leen Mateo 13:55, allí se nos nombra a Santiago o Jacobo, ustedes lo van a encontrar ahí en la Reina Valera, como uno de los hijos de María, ¿cierto? Si hay alguna persona aquí que todavía piense o esté afín al catolicismo romano, la Escritura nos plantea ahí que María tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús, ¿cierto? Y ese Jacobo que ustedes encuentran ahí es Santiago. Ya les voy a explicar ahora por qué se cambió de Jacobo a Santiago. Ya les voy a explicar por qué. Así que este Jacobo que ustedes encuentran ahí en Mateo 13:55 es familiar, y ahí ustedes encuentran también creo que a Judas. Ese es el Judas que probablemente escribió la carta a Judas, que vemos ahí. Es otro de los hermanos del Señor Jesús que escribió la carta de Judas. Así que al principio ellos no lo reconocieron como el Señor. En Juan 7:5 se nos dice que estos hermanos no creían en Él y hasta pensaban probablemente que estaba loco. Incluso este mismo Santiago. Ahora, ¿cuál fue el peligro de Santiago? De caer en el mismo error de los fariseos, de estar tan cerca de la luz y no ser alumbrado por ella. Sus hermanos le tildan de loco, no le creyeron, pensaban que este hombre no debería realmente tener razón en lo que dice, este hombre está disparatado. Mi hermano de un momento a otro se enloqueció. Pero noten ustedes, hermanos, que a algunos les puede pasar lo mismo, que casi le pasa a Santiago. Estar tan cerca de la luz y no ser alumbrado por ella. Estar cada domingo escuchando el Evangelio, cada semana ser expuestos a lo que la Escritura nos enseña, a los misterios del reino de Dios, ver, escuchar todas estas cosas y no creer. Es el peligro.
Este hombre durante muchos años no creyó en Cristo. No creyó que su hermano realmente era el Mesías Redentor de Israel. Lo tuvo tan cerca ahí y todo ese tiempo lo estuvo rechazando. ¿Cuántos pueden estar en la misma situación? Escuchando el Evangelio, escuchando sermones cada domingo, entre semana, viniendo los jueves, pasando tiempo con hermanos, pero realmente no creer al Evangelio. Yo creo que no hay una cuestión más triste que esa. No hay un estado como ese, estar tan cerca de Cristo, pero al mismo tiempo tan lejos. Así que en esta mañana, amigo que estás aquí sin Cristo, que llevas viniendo meses aquí, meses, y no has creído en Cristo, no sabes en el peligro que te encuentras. Estar tan cerca como Santiago lo estuvo de su hermano, el Mesías de Israel, y no creer al Evangelio. Tener todas las evidencias, todas completas, y no ser movido por ninguna de ellas para creer. Ahora, después en la vida de Santiago, en algún punto de su vida, no se nos dice en las Escrituras cuándo, el Señor obró dándole fe salvífica. Después de esto, este hombre se convierte. Y no solamente se convierte, sino que llega a ser uno de los líderes principales dentro de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 15 se nos dice que Santiago interviene en esta disputa que hay entre gentiles y judíos, en que los judíos están diciendo que los gentiles deben creer en Cristo y guardar también la ley de Moisés. Y este hombre se levanta en medio de los apóstoles a decir, no es así, no es necesario que ellos hagan eso. Entonces vemos que este hombre pasa de ser una persona que no creía en Cristo, que tildaba a su hermano de loco, que no creían que realmente le estuviera diciendo la verdad, y pasa después de esto, por la gracia del Señor, a ser uno de los principales apóstoles. Es más, Pablo le llama en Gálatas uno de los pilares. O sea, este hombre no es cualquier hombre, hablándolo en esos términos. Fue uno de los principales pastores en la iglesia de Jerusalén. Ahora sí, ¿cómo llegamos nosotros al nombre Santiago? Si en el original, en el texto inclusive griego dice Jacobo. ¿Cómo es eso que se convirtió de Jacobo en Santiago? Bueno, básicamente este nombre, Jacobo, viene Jacobo es la versión helenizada griega del nombre Jacob, ¿cierto? En hebreo, y porque hay más o menos como unos 7 Jacobs en la escritura, y este Jacob en hebreo se pronuncia, bueno, como les dije, Jacob, pero cuando se pasó al latín, la Iglesia Católica, pues se tradujo la Biblia al latín, ya eso se convirtió, fue en Jacobos. Y después de esto, pasaron algunos años más, la Iglesia declaró santos, pues a los apóstoles, y ya se llamó San Jacob. Y al decirlo rápido, se convirtió en Santiago. Usaron el San más el Jacob y al unirlo se convirtió en Santiago. Así que si hay un Santiago acá, su nombre viene de esa misma unión entre santo y Jacobo, San Jacob, Santiago. Para el inglés el nombre es James o James, pues. Pero obviamente ese dato no lo tengo, así que no sé cómo se convirtió de Jacobo a James, no tengo ni idea. Pero bueno. Entonces hay 2 Santiagos. Ahora también la disputa después surge en el hecho de que hay 2 Santiagos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Entonces algunos piensan que ¿cómo pudo haber escrito Santiago esta carta si hay un Santiago que muere ahí en el libro de los Hechos? Bueno, la mayoría de académicos dicen que este Santiago al que se hace referencia ahí en el libro de Hechos, siendo martirizado, es el hijo de Zebedeo, no es Santiago, el hermano del Señor Jesús, que murió ahí en Hechos capítulo 12, versículo 2, por la mano de Herodes Agripa en el año 44. Así que ese hombre no es el autor de nuestra carta, ¿cierto? Este hombre muere y por asuntos de la providencia, el hermano del Señor Jesús se convierte después en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Ahora el versículo 1 nos dice ahí después
que Él es un siervo. La palabra original es esclavo. Y noten ustedes algo muy peculiar en la carta. Tenemos aquí a uno de los hermanos de sangre del Señor Jesús. Tenemos a una persona que cualquiera de nosotros podría pensar que podría reclamar cierta autoridad sobre los hermanos, diciendo, bueno, yo soy el hermano de Jesús. Si hay una persona que conoce a Jesús más íntimamente, aún desde la infancia, pues soy yo, Santiago o Jacobo. Así que ustedes deben escucharme porque soy el hermano del Señor Jesús. Bueno, Él no dice eso en la carta. ¿Cómo se llama a sí mismo en la carta? Él dice que Él es un siervo, un esclavo de Dios. Noten ustedes que la gracia del Señor transformó totalmente a Santiago. Él no se apoya en su posición familiar, sino en su servicio y su amor y su devoción a Dios y al Señor Jesucristo. Noten ustedes que este Santiago, que tanto tiempo negó a Cristo, en un momento después ya no lo ve como parte de su familia física, terrenal, sino que él ahora lo ve como parte de su familia celestial. Este hombre no se toma atribuciones. Este hombre no empieza a reclamar sobre sí alguna autoridad porque él es el hermano del Señor Jesús. Él es un siervo. Y si pensamos en un siervo, un esclavo, ese concepto de esclavo ya lo hemos visto en el libro de Colosenses, ¿cierto? Era una persona que dependía totalmente de su amo. De hecho, en el libro de Colosenses se nos dice que estos, o por la cuestión cultural vemos, que los esclavos vivían en la misma casa de sus amos. Dependían totalmente de ellos, en su manutención, en todas las cosas. Así que Santiago aquí se ve pensando y trayendo esa idea de siervo, de esclavo del primer siglo, y él dice, yo soy un esclavo de Cristo. Estoy bajo la autoridad de Cristo. Estoy bajo la providencia de Cristo. Él es el que me sostiene. Él es el que me cuida. Él es de quien yo recibo órdenes. Así que volvemos al mismo punto, hermanos. Este hombre, cambiado, transformado por la gracia del Señor, no toma su relación filial con Cristo como algo de lo que él se jacta, sino todo lo contrario. Vemos a un hombre manso, un hombre sumiso a la voluntad de Dios. Y esto, hermano, este concepto es supremamente importante porque en la carta, más adelante en el capítulo 4, Santiago le va a hablar a estos hermanos diciéndole que deben someterse a Dios. Ellos deben dejar el orgullo. Porque Dios ve a los altivos de lejos y da misericordia a los humildes. ¿Y quién más y Santiago debería ser un mismo ejemplo de humildad? No tomando para sí este título, sino siendo un esclavo de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué autoridad? ¿Qué autoridad tiene Santiago entonces para que esta carta fuera leída y fuera hecha parte del canon? Bueno, sabemos que Santiago fue uno de los testigos oculares del ministerio del Señor Jesús. Y dentro de la iglesia primitiva, dentro de la iglesia antigua, este hombre tenía esta autoridad. La misma iglesia primitiva reconoció a Santiago como una autoridad, ¿cierto?, dentro de ellos y su escrito. Por ejemplo, la epístola de Clemente en el año 96 y el pastor de Hermas, que era un escrito de gran circulación en la iglesia primitiva, citan a Santiago. Además de esto, Orígenes, uno de los padres de la iglesia, en su comentario romano cita también a Santiago. De hecho, Orígenes es el primero de los padres de la iglesia en citar a Santiago de una manera clara. Libro 4, capítulo 8 del comentario de Orígenes a Romanos, identifica a Santiago como el hermano menor de Jesús. Así que no hay dudas, la iglesia primitiva como un testigo textual da esta testimonio de que sí, este Santiago es el hermano menor de Jesús. Después de un tiempo, la iglesia romana y la iglesia oriental reconocen esta carta como escrita por el hermano de Jesús. Así que, hermanos, notemos esta primera lección en este texto. La gracia de Dios hace humilde a los hombres.
No toman ventaja de su posición, no toman ventaja de lo que ellos son, sino que ellos se ven a sí mismos como siervos y esclavos de Cristo. Ahora, después de analizar un poco al autor, vamos a ver unos puntos más importantes y es la audiencia original. ¿Quiénes son estas personas a las que Santiago se toma el tiempo de escribirles? Dice el texto: Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es esta audiencia original? ¿Y en qué situación se encontraban para que este hermano les escriban? Y como ya dije en la introducción, si queremos interpretar una carta correctamente, tenemos que saber quiénes eran los audiencia original y qué estaba pasando en ese momento. Así que Santiago hace aquí referencia, al hablar de las 12 tribus de Israel, hace referencia a los judíos que vivían en fuera de Palestina. En el versículo 1 del capítulo 2, como veremos más adelante, les llama creyentes en el Señor Jesús. Así que no hay un conflicto entre llamarlos judíos y por otro lado llamarles creyentes en el Señor Jesús. Son perfectamente creyentes de trasfondo judío en su gran mayoría, que fueron simplemente dispersos por la persecución. Y se cree que en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4, empieza allí el emperador romano empieza allí una persecución por parte de las autoridades después del martirio de Esteban, y se dice que muchos de estos hermanos fueron a muchos lugares, digamos huyendo de la persecución, pero al mismo tiempo compartiendo el evangelio. Así que puede ser que le haya escrito a unos creyentes que se encuentran en una situación de persecución. Unos hermanos que están pasando muchas aflicciones porque fueron, en cierta manera, sacados de su territorio, sacados de donde ellos vivían. Algunos comentaristas, como Thomas Manton, un puritano, dice que estos hombres probablemente habían sido dispersos por el odio de Claudio, uno de los emperadores, que ordenó a todos los judíos salir de Roma también. Hechos capítulo 18, versículo 2. También como odio de la fe judía, como han sido ellos objeto en muchas partes, en muchos momentos de la historia, por el antisemitismo, fueron expulsados, como por ejemplo vemos al apóstol Juan ser expulsado de Éfeso y enviado a la isla de Patmos. Otros creyentes y judíos siendo expulsados y enviados a Alejandría. Y dice Thomas Manton que algunos otros más se fueron a otros lugares simplemente de manera voluntaria. Por cuestiones de negocios de los judíos, van a un lugar, al otro, y se encontraban también fuera de Jerusalén. Así que estos judíos están dispersos, en su gran mayoría por causa de la persecución que estalló contra esta iglesia en Jerusalén. Entonces eso nos da a entender, hermanos, a qué clase de personas Santiago les está hablando. A unas personas que están pasando por un momento muy grande de persecución. Y como lo dijimos la vez pasada en el texto de 2 de Corintios capítulo 8, imagínense ustedes a unos creyentes en medio de una persecución. No tienen tiempo de coger nada, de agarrar nada, de salir corriendo. Sus vidas están en peligro. Con las pocas posesiones que ellos tienen, salen corriendo. Por eso vemos en la carta que algunos de estos judíos estaban siendo oprimidos por ricos, porque ellos en medio de la persecución tuvieron que trabajar en muchas cosas y tenían probablemente algunos amos que eran ricos y los estaban tratando de una manera que no era justa. Por eso vemos eso en la carta. Vemos a creyentes que están en medio de una persecución, desesperados, y están culpando a Dios por su situación. Eso lo veremos en el capítulo 1. Vemos a hombres que un día están contentos, están después tristes, están pasando una especie de esquizofrenia espiritual. ¿Por qué? Porque están en medio de una persecución, han sido sacados de sus tierras, están expatriados, están dispersos. La palabra que usa ahí Santiago en el griego es diáspora. Están dispersos. Es más, en el Antiguo Testamento Dios había advertido al pueblo que si ellos pecaban, Dios los iba a dispersar entre las naciones. Levítico 26:33. Luego Moisés dice lo mismo en Deuteronomio 28:64. Y en el Antiguo Testamento vemos que esta diáspora, esta dispersión es por causa del pecado. Pero en el Nuevo Testamento esta diáspora es por causa del Evangelio.
Y eso es lo que estos creyentes probablemente no estaban entendiendo. Con sus obras estaban negando la fe que ellos decían profesar. Estaban dando mal testimonio a muchas personas, probablemente por causa de su propia conducta. Así que, hermanos, al entender estas cosas, la carta para nosotros se abre de una manera más clara. ¿Qué necesita un creyente en medio de la persecución, en medio de grandes pruebas? Santiago dice que el creyente necesita sabiduría en medio de estas pruebas. Así que, como dijimos anteriormente, el propósito de esta carta, el deseo de Santiago, es que estos hermanos sean sabios, para que puedan usar la lengua con sabiduría, para que puedan tratar a los hermanos con sabiduría, para que sepan actuar en medio de las circunstancias adversas con sabiduría. ¿Y para qué? Para que ellos puedan ser maduros. ¿Cómo actuar con personas que los están oprimiendo? No vemos nosotros, por ejemplo, y me disculpan hermanos si uso este ejemplo, ¿cuántas personas que han salido, por ejemplo, de nuestro país vecino, vienen acá y son tratados, muchos de ellos, de manera injusta, porque se aprovechan de la necesidad de ellos? Eso estaba pasándole a los hermanos de Santiago. Los ricos terratenientes estaban aprovechando, capítulo 5, versículo 4, de su condición. Incluso los ricos los arrastraron a los tribunales, capítulo 2, versículo 6. Se reían de su fe, versículo 7. Así que Santiago, en medio de esta situación adversa, quería animar a estos creyentes que en medio de estas dificultades recordaran que Dios también es un juez justo y que Él un día ha de juzgar a todos los hombres. Capítulo 5, versículos 7 al 11. Así que, ¿qué deben hacer? Mantenerse piadosos, de buen ánimo, en medio de las persecuciones. Así que si pudiéramos decir un tema central, aparte de lo que ya he dicho, es cómo actuar sabiamente y con gozo en medio de las adversidades. Hermano, ¿usted está pasando alguna adversidad? ¿Está pasando algún momento muy difícil? Bueno, el deseo de Dios es que usted pueda actuar sabiamente en medio de esas circunstancias adversas y sobre todo con gozo. Bueno, yo no creo que aquí ninguno está siendo perseguido por su fe. Así que no estamos al nivel de los oyentes de Santiago. Pero con cuántas cosas no nos identificamos en esta carta, hermanos. Cuántos patrones pecaminosos veremos en esta carta que los tiene usted y los tengo yo. ¿Cuántos de nosotros mostramos descontento en medio de las pruebas? ¿Cuántos de nosotros le echaremos la culpa y le echamos la culpa a Dios por nuestras situaciones? ¿Cuántos de nosotros usamos la lengua de una manera impía? ¿Cuántos de nosotros tratamos mal a los hermanos que están en una situación de desventaja? ¿Cuántos de nosotros oímos las palabras del Señor y no la aplicamos? Como dirá Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Así que no hay otro libro en el Nuevo Testamento que trate con cuestiones éticas de una forma tan detallada como Santiago. Y quizás, hermanos, como dije anteriormente, uno de los temas que más Santiago toca aquí es ese doblez del ser humano. La condición que Santiago llama en el original dipsios, de doble ánimo. Es la base principal de este problema que Santiago quiere atacar en esta carta. Cómo el hombre en medio de una persecución, en medio de unas situaciones tan adversas, a veces sale a flote ese doble ánimo. Santiago compara a estas personas como olas del mar, impulsadas por el viento de un lado a otro. Este doblez se manifiesta en el habla, cuando la misma persona que profesa el amor a Cristo, después está maldiciendo por una situación adversa. Santiago dice, de una fuente no pueden salir dos clases de aguas. O cuando el cristiano dice creer en la doctrina ortodoxa, pero vive como el diablo. A eso nos referimos. Eso es un tema tan actual como en el tiempo de Santiago a nosotros hoy. Así que en respuesta a esta tendencia de doblez, Santiago llama a estos lectores a avanzar hacia la madurez cristiana. Lo que John Wesley llama la perfección cristiana. Se trata de una pureza. Ahora, dando distancias con Wesley, ¿no? Nosotros sabemos que Wesley es un hombre que habló de una perfección cristiana en todos los aspectos.
Pero de ahí podemos tomar lo que él dice. Se trata de una pureza de intención, de dedicar la vida a Dios, de darle todo nuestro corazón. Eso sí lo podemos tomar de Wesley. Así que esta carta es muy actual, hermanos. Muchos de nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿qué tengo yo con ellos que ver con ellos? No soy ni judío. Nací acá, ni vagué, no sé. Soy de un pueblo de acá. Bueno, no se trata de eso. Se trata de nuestra reacción y nuestro doblez. ¿Y cómo Santiago trata, por ejemplo, el tema de la oración aquí? ¿Cómo el doblez también se infiltra hasta en nuestras oraciones? ¿Cierto? Pedimos, como dice Santiago, para nuestros propios deseos egoístas. Y el Señor no escucha las oraciones así. Santiago anima a sus lectores a acercarse recordándonos que Dios da buenas dádivas, que Dios se deleita respondiendo las peticiones de sus hijos. Pero Santiago sobre todo quiere que entendamos cuál es la condición del creyente, que debe tener él para recibir lo que pide, la fe. Si pedimos de forma egoísta, Santiago dice que Dios no va a atender a nuestras peticiones. Es más, Santiago pone ejemplo allí a Elías. Y él dice que este hombre tiene todas las debilidades humanas, pero recibió respuestas espectaculares a sus oraciones. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Entonces, ¿qué podemos decir, hermanos, de esta carta que estaremos estudiando durante estos domingos? Que para Dios la ética es importante. La doctrina es algo que todos debemos aprender y manejar. Debemos ser doctos en la Escritura. Pero la ética, la forma en que nosotros vivimos, es de igual importancia. Santiago hace hincapié en la carta en que nuestra fe, vuelvo y repito, debe estar acompañada de obras. La teología correcta va acompañada de obras correctas. Si no, es una fe muerta. No importa cuántos libros usted se lea en el año, no importa cuánto instituto teológico usted haya ido, no importa cuánto conocimiento usted pueda tener, si no vivimos conforme a nuestra fe, esa fe es muerta. Para Dios, la conducta del creyente es de suprema importancia. Santiago nos invita a abandonar el doblez, el doble ánimo en nuestro carácter, y que nosotros podamos ser de una sola pieza. Esa es la idea de ser completo y perfecto. No moralmente, sino ser íntegros y ser de una sola pieza. Así que eso, hermanos, es el tema, los temas que veremos en esta carta y el llamado del autor a ser de una sola pieza. Finalmente, Santiago termina con una palabra que para nosotros puede ser irrelevante. Él dice salud. ¿Qué significa esta palabra, salud? Bueno, esta palabra en el original no es una mera formalidad nada más, sino que esta palabra dentro de algunos contextos tiene el significado de estar alegre o de regocijarse. Así que esta palabra es muy apropiada para todo lo que les va a decir en su carta. En medio de tantas preocupaciones, en medio de tantos pecados, en medio de tantas cosas que él va a corregir en su carta, ellos deben tener gozo. En medio de una situación tan difícil como la que están viviendo, lejos de su tierra, lejos de sus amigos, lejos de su casa. En medio de todo eso, ellos deben tener gozo. Miren lo que dice John MacArthur de este texto. Dice, no es una mera formalidad. Esperaba que lo que escribiera alegrara a los corazones de sus lectores al darle los medios para poder verificar si su fe es auténtica. Eso es lo que Santiago sabía. Les proporciona un gran consuelo en medio de las pruebas. Así que ese es el deseo de Santiago, como un pastor del rebaño de Cristo. Al ver a estos hermanos en tremenda situación, él les escribe esta carta con ese propósito, no solamente de señalar sus pecados, sino también de mostrarles que en medio de todo esto Dios tiene misericordia y nos trata de una manera totalmente distinta a lo que merecemos. Habían grandes pecados en la audiencia de Santiago, claro. Bendecían a Dios y luego maldecían. Tenían problemas, disputas entre los hermanos, estaban orando mal.
estaban haciendo acepción de personas. Ustedes lo van a ver en el capítulo 2. Santiago dice que algunos ricos eran puestos adelante y los pobres atrás. Estaban quejándose de Dios. Bueno, sí, pero Santiago les da esperanza, gozo en medio de las tribulaciones, lo que ellos deben cultivar. El deseo aquí de este hermano es exhortarlos, animarlos y corregirlos. Así que es igual para nosotros, hermanos. Yo no estoy en contra de que los pastores hagan series, pero no hay nada como la predicación expositiva, hermanos. Porque Dios mismo nos ha escrito qué es lo que nosotros necesitamos tratar en nuestra vida cuando vamos viendo una carta en orden. Capítulo a capítulo, versículo a versículo, Dios mismo sabe qué es lo que su iglesia necesita. Así que Santiago, hermanos, será una carta que tocará todas aquellas áreas en las que necesitamos madurar. Cuando veamos estos diferentes versículos, hermano, venga a la iglesia los próximos domingos pensando que lo que vamos a ver ahí es algo en lo que usted y yo necesitamos madurar, ser de una sola pieza, poner nuestra fe en sintonía con nuestras obras, dejar la inmadurez espiritual, el doblez de nuestro ánimo, de nuestro carácter y perseguir la madurez en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos.